Buen día, ¿cómo andan? Gracias por venir. Les convocamos para contarles un poco la realidad epidemiológica de nuestra ciudad en los últimos días. Es notorio que ha habido una caída, ¿no?, de la cantidad de casos diariamente. Esto no debería generar la falsa expectativa de que se mantenga en el tiempo. Agosto va a ser uno de los meses más duros. Hay un crecimiento exponencial en la región de AMBA y en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Nosotros, como primer ciudad frontera de lo que es AMBA, siempre lo que ocurra ahí repercute en nuestra ciudad. Pero pese a esto hemos podido bajar la cantidad de casos y no es producto del azar, sino que es producto de un trabajo mancomunado en el cual de los 438 casos que teníamos hasta el día de ayer sumamos uno solo, el 93% de esos casos tienen nexo epidemiológico, es decir, sabemos de quién se contagiaron, y el 70% es producto de búsqueda activa, en la cual uno busca a los convivientes, a los contactos estrechos y va acercando circuitos de contagio que se dan, y a la vez hemos podido agrupar de ese 93% de pacientes que tienen nexo epidemiológico, hemos podido agrupar el 90% en 25 focos, ¿sí? Agrupamos por focos de contagio, hemos trabajado sobre cada uno de esos focos de contagio y de esos 25 focos hemos logrado cerrar 19. ¿Qué significa cerrar? Que si teníamos un foco a nivel de un comercio determinado donde se había producido contagio entre 3 trabajadores, ¿sí?, y esos trabajadores habían contagiado a su familia, pudimos limitar el ciclo de contagios, ¿sí?, y que ese foco en particular ya no genere más contagios después de 2 semanas, ¿sí? Entonces, cuando ya después de 2 semanas no se sumaron nuevos contagios, decimos que se cerró. Al cerrar el 76% de los focos, ha habido una merma muy importante de los casos activos. Hemos llegado a tener en forma simultánea hasta 350 pacientes en seguimiento de forma activa, y en el día de ayer en el flyer se evidenciaban 79. Al haber menos casos activos hay menos posibilidad de contagio. Pero quedan focos abiertos, que son los focos relacionados al personal esencial, fuerzas de seguridad, fuerzas de salud, que no solo continúan en una labor que los expone diariamente, sino que también viajan a zonas de circulación comunitaria como es el AMBA. Por lo cual vamos a seguir teniendo contagios en nuestra ciudad. Agosto es el mes donde más se satura el sistema de salud, producto de las enfermedades estacionales y cómo estas enfermedades repercuten en los adultos mayores. Pero tanto en la clínica como en el hospital, desde el punto de vista del COVID, del coronavirus, hay una ocupación de camas muy leve, ¿sí? Yo lo reforzaba, hoy lo hablábamos en el comité de crisis local y lo hablábamos la semana pasada. Hoy en el hospital hay 6 pacientes internados en terapia intensiva, no todos de ellos son coronavirus, ¿sí? Hay 2 nada más que son portadores del virus. En febrero había 5 camas de terapia intensiva, es decir que si no hubiésemos logrado un aumento del 400% de nuestras camas de terapia intensiva, hoy el sistema no solo estaría colapsado, sino que estaría desbordado. Nos faltaría una cama para un paciente, ¿sí? El trabajo mancomunado con el municipio, con la clínica, con el Ministerio de Salud de la provincia y la Nación ha permitido tener los recursos, no solo de infraestructura y las herramientas, sino también el recurso humano para tener una mayor capacidad en nuestro sistema, tanto en la internación como en el seguimiento de los pacientes. También la merma de los casos se ve a los 15 días. Ustedes, si se fijan la curva, hace 15 días que venimos con una caída, algún día hubo algún salto en particular que es producto de algún control de foco donde nosotros fuimos a buscar activamente casos porque sabíamos que se estaban generando contagios y cerrar eso, que fue por ejemplo el domingo 19. Pero viene una merma, ¿sí? Y esa merma también es en consonancia, ocurre 15 días después de la medida de las 18 horas que habíamos propuesto desde el comité de crisis local. Que la idea de la medida de 18 horas es evitar el reunionismo, ¿sí? No porque haya una menor circulación viral, sino porque hay una menor circulación de gente después de las 18 horas, entonces no hay una excusa para que una persona, un vecino, tenga que andar dando vueltas por la ciudad para ir a juntarse a una casa, que es donde se ocurren el 90% de los contagios. La gran mayoría de los contagios ocurren cuando se juntan varias personas a compartir una cena, un almuerzo, una fiesta de cumpleaños, y ahí se generan los contagios y después hay que lamentar las consecuencias de esos contagios. Hoy en el comité de crisis local, que se ha dado a la mañana en el teatro, hemos visto cuáles habían sido los resultados de distintas medidas que se han tomado y también hemos propuesto tomar nuevas medidas que las va a anunciar ahora el intendente. Bueno,
Muy buenos días, como bien dice el doctor Cassiani, recién finalizamos una reunión en el comité de crisis donde participan representantes de todas las instituciones de la ciudad, colegios profesionales, concejales de todos los espacios políticos, instituciones de seguridad, etc. Y en función del diagnóstico epidemiológico que el doctor Cassiani detallaba recién, donde claramente se ve una tendencia favorable en la ciudad, pero esto lo repetimos firmemente, esto no debe llevar a la falsa conclusión de que la situación está controlada, todo lo contrario, estamos en una situación donde en AMBA hay un claro crecimiento de casos, donde el crecimiento de casos lleva al crecimiento de internaciones y al crecimiento de la mortalidad. Entonces, como ciudad frontera de AMBA, tenemos una responsabilidad y obligaciones mayores, y lo que hemos un poco analizado era justamente esta medida de las 18 horas, que entendemos que fue beneficiosa para el conjunto de la población. Acá queremos remarcar y destacar el compromiso fundamentalmente de los comerciantes, que a las 18 horas prácticamente la gran mayoría bajaba las persianas, no necesitaba ningún tipo de señalamiento por parte de ninguna autoridad, y el de la comunidad, es decir, el de nuestra gente. Hay un claro acatamiento en líneas generales con respecto a todas las normativas. Remontémonos al inicio de esto. Evidentemente, la decisión de haber entrado en cuarentena de manera correcta por parte de nuestro presidente nos dio la posibilidad de lo que marcaba el doctor Cassiani. Bueno, mejorar el sistema de salud. Hoy el sistema de salud de nuestra ciudad está mucho mejor, en un 400% se incrementó la cantidad de camas, sino hoy estaríamos, como bien marcó, ya colapsados. Entonces, tenemos un sistema de salud en mejores condiciones. Tenemos un sistema COVID donde se logró, como lo dijimos varias veces, llevar adelante un laboratorio que hoy está funcionando plenamente. No bajaron la cantidad de casos porque bajó el testeo, todo lo contrario, los niveles de testeo siguen siendo muy altos, sigue habiendo una búsqueda activa por parte del Estado, pero sin embargo, un poco esta situación epidemiológica en función de los focos, tenemos un control. Siempre el control es a hoy. Esta es una realidad muy dinámica, entonces tenemos que tomar todas las cartas en el asunto. Además del laboratorio, tenemos el centro de rastreo y teleseguimiento, donde hoy tenemos casi 100 personas trabajando todos los días, y esto nos permite tener un sistema mucho más robusto y después disponer los aislamientos y por supuesto su cumplimiento. Entonces, todas estas situaciones hacen que el sistema COVID, más allá del sistema de salud, haya crecido, haya evolucionado, se haya desarrollado. Y lo esencial y lo central en esta etapa y desde el primer día ha sido y siempre será la contención y la prevención, para lo cual lo fundamental es la conciencia y la responsabilidad por parte de nuestros vecinos con las normas que conocemos, pero nunca viene de más repetirlas. Distanciamiento físico, uso de tapaboca, prohibición absoluta de reuniones en domicilios, ya sea familiares o sociales. Entonces, acá en su momento fue la razón de ser de la medida y del decreto de las 18 horas. Bueno, hoy en concreto, ¿qué es lo que acordamos? En reconocimiento a este trabajo que viene haciendo la comunidad con responsabilidad, decir, bueno, ampliamos una hora. No altera el orden del producto, porque seguimos insistiendo en la necesidad de evitar, bajo todos los puntos de vista, el reunionismo en los domicilios, pues está comprobado. Nosotros ya lo habíamos advertido hace mucho tiempo a través de nuestra propia casuística, y el viernes lo reafirmó el presidente, que está confirmado que la mayor cantidad de contagios surge de esos encuentros. Entonces, bueno, esta medida nos va a permitir, por un lado, tener mayor flexibilidad con respecto a las compras,
ya creo que esto va a colaborar y contribuir. Y después lo que marcábamos en su momento, la seguridad, también es otro componente importante al momento de haber tomado esta decisión y de mantenerla. Como planteamos esto, siendo un municipio que estamos en fase 4, todavía no estamos en condiciones de incorporar dos rubros que están en la fase 4, como ser iglesias, la apertura de las iglesias, y como ser la apertura de los restaurantes y de los bares. Entonces, digamos, todavía queda mucho camino por recorrer, va a ser un camino empinado, difícil. El gobernador acuñó la frase de la cuarentena intermitente. Esto significa que podemos avanzar hoy y retroceder mañana. Claramente nosotros lo que buscamos es siempre poder ir avanzando, pero avanzando a paso firme, a paso sólido, con mucha responsabilidad, y esta va a ser la manera y la forma a través de la cual la comunidad de Mercedes, con todas sus instituciones trabajando codo a codo para vencer esta pandemia, logre los resultados que todos queremos. Doctor, dos preguntas. Primero, consultarlo si se puede decir que en Mercedes hay asintomáticos, si se puede precisar si eso existe. En otros distritos dicen que los hay, pero no está certificado. ¿Qué pasa en Mercedes? Y con esto que usted hablaba de las reuniones, de los 15 días que deben pasar, ¿se puede decir que en el Día del Amigo hubo un buen comportamiento en Mercedes? Bueno, arranco de atrás para adelante. Esta semana, nosotros esperamos en esta semana en particular, ¿sí?, ver los resultados de lo que fue el Día del Amigo, ¿sí? Es decir, a partir de mañana que se cumplen los 14 días. Así que veremos cómo se desarrolla la semana y en función de eso sacaremos las conclusiones entre todos, ¿no? Si hubo reuniones y en esas reuniones asistió personas que estaban con síntomas o personas que estaban asintomáticas, es evidente que se deben haber generado contagios, y esos contagios es probable que los detectemos esta semana. Así que veremos en el transcurso de los días cómo va evolucionando la curva nuestra, ¿sí? Y la semana que viene podremos hacer ese análisis. Y respecto a los asintomáticos, nosotros claramente no solo hemos demostrado que los asintomáticos dan positivo en los test, sino que también contagian, ¿sí? De hoy, de la torta nuestra, cuando uno ve el gráfico, ¿sí?, los asintomáticos superan a los sintomáticos, es decir, aquellas personas que no tienen síntomas superan a los que tienen síntomas, y esto se debe a las búsquedas activas. Cuando uno dice búsquedas activas, son búsquedas por fuera del protocolo, donde testea activamente a un núcleo familiar o una cadena de contactos estrechos con una lógica, ¿sí? ¿Y la lógica cuál es? Intentar evitar que el contagio llegue a un adulto mayor, ese es uno de los puntos, evitar que llegue a una institución cerrada, eso es otro de los puntos, evitar que sea un personal esencial, este es otro de los puntos que tenemos, de los parámetros que tenemos o criterios que tenemos para tomar la decisión de la búsqueda activa, ¿sí? Pero yo entiendo que tu pregunta puede llegar a venir a si hay asintomáticos que no hayan sido detectados. Yo creo que por la cantidad de casos que hemos llegado a tener, ¿sí?, por la cercanía a AMBA y sobre todo a Luján, que tiene una curva de crecimiento exponencial, estamos sin duda en una transición a la circulación comunitaria, ¿sí?, pero no la tenemos certificada. En los últimos 10-12 días de testeo, salvo 4 pacientes, todos tenían nexo epidemiológico, es decir, todos supimos de dónde se contagiaron. Y de esos 4 que no supimos de dónde se contagiaron, no significa que no tengan nexo epidemiológico, significa que nosotros no pudimos dilucidar, o el paciente con la información que nos facilita no pudo saber cuál fue la fuente de contagio. Lo que suele suceder es nosotros dejamos eso latente, lo ponemos como en estudio 15 días, porque después termina apareciendo otro caso positivo donde había sido contacto de ese, entonces ahí cerramos el nexo y decimos, entonces vos te habías contagiado de tal persona, ¿se entiende? Sí, sí. Pero en líneas generales, poder decir que tenemos el 93% de nuestros casos con nexo epidemiológico es un dato muy bueno, digamos, y alentador para nuestro sistema de teleseguimiento, ¿sí? Eso no se hace por arte de magia, ¿sí? No por arte de magia la persona te dice, no, yo me contagié de fulano, sino que hay un sistema activo, ¿sí?, que tiene un método de trabajo, un sistema de trabajo, y en ese método indaga, busca, sabe hacer las preguntas concretas para poder elucidar cuál fue la cadena de contagios. Intendente, ¿preocupa la situación que se dio este domingo pasado? Hubo mucha concurrencia en Plaza San Luis,
y mucha concurrencia en la trocha. Yo diría concurrencia familiar. Salió la familia, salieron con los chicos. ¿Preocupa esta situación? ¿Hay algo para aconsejar? Por supuesto, cada vez que uno ve que la gente sale por fuera de lo permitido en un contexto de pandemia, preocupa, porque la situación de nuestra ciudad y la situación de la provincia es una situación compleja y difícil. Entonces, lo esencial y lo central en este tiempo es el cumplimiento al 100% de la normativa. Esto lo hemos visto en muchas oportunidades e incluso lo hemos charlado con gente que contrajo COVID, que te dice, yo la verdad que me da bronca porque estuve mucho tiempo cuidándome y en un descuido me contagié. Y el contagio es un poco lo que decía el doctor Cassiani. Bueno, ahora vamos a ver lo del Día del Amigo, y lo explicó muy bien el presidente. ¿Qué puede pasar con la cadena de contagio? Hoy está demostrado que el asintomático contagia. Entonces, puede contagiar a alguna persona con factor de riesgo mayor de edad y se le puede complicar muchísimo la salud. Y además de eso, también todavía no está demostrado cuáles van a ser las consecuencias del COVID. Pensemos que es una pandemia nueva, que todos los días leemos cosas diferentes y el nivel de complejidad que tiene es alto. Entonces, todavía no tenemos la vacuna, todavía no hay un tratamiento, por lo tanto, extremar los cuidados creo que es la buena conducta ciudadana que se requiere y se demanda para estos tiempos. Esto nos va a permitir salir cuanto antes de esta situación, porque el Estado y el sistema COVID que hacíamos referencia recién con el doctor Cassiani tiene sus límites, hoy hablamos de que en el hospital hay capacidad de camas de terapia intensiva, se pasó de 5 a 18, hay respiradores, hay personal, recurso humano que hace un esfuerzo enorme. Ahora bien, si mañana, producto del reunionismo, producto de decir, bueno, salvo que no pasa nada, la gente se empieza a contagiar y empezamos a tener nuevamente un crecimiento exponencial de casos, después del crecimiento exponencial de casos viene el crecimiento de las internaciones, después del crecimiento de las internaciones viene el crecimiento del fallecimiento. Entonces, esta es la línea y la secuencia lógica en el marco de una pandemia de lo que pasa en todos lados. Entonces, nosotros, ¿qué estamos diciendo hoy? Estamos diciendo, ciudadanos de Mercedes en líneas generales están cumpliendo, avancemos un pasito, pero avancemos con responsabilidad, avancemos con compromiso, avancemos cuidándonos permanentemente a toda hora, en todo momento y en todo lugar. Entonces, este es el mensaje que nosotros queremos transmitirle a nuestra población, que necesitamos realmente estar todos muy unidos, compartiendo cuáles son los criterios básicos de comportamiento que tenemos que llevar adelante, y así vamos a poder avanzar y progresar. Hoy hablamos también en el comité de crisis sobre la situación de los más chicos. Acá los campeones de la cuarentena siguen siendo los más chicos, que están en una situación muy complicada. Los adultos podemos salir, trabajar, los chicos en líneas generales están todos sin escuela, están todos sin clubes, están todos sin actividades por fuera de los domicilios. Evidentemente eso también a nosotros hoy nos va a demandar, y lo planteamos hoy en el comité de crisis, poder generar para mediados de agosto algún tipo de propuesta e iniciativa para los más chicos, que son los que junto con los adultos mayores los que están llevando la peor parte de toda esta cuarentena. ¿A partir de qué día, perdóname, a partir de qué día la hora que se va a estirar el horario? El horario se estira a partir de hoy. Hoy ya en los comercios pueden abrir hasta las 19 horas. 10 a 19. Hasta las 19 horas. Usted hace referencia a actividades como las gastronómicas, como las iglesias. ¿Cuál es el mensaje, por ejemplo, para el tema de los deportes? Sabemos que los gimnasios, hemos escuchado en los últimos días gente del pádel, del tenis fundamentalmente, que quizás no generan tanta reunión. ¿Cuál es el mensaje hacia ellos en cuanto a la expectativa? Bueno, para empezar a pensar y planificar las actividades deportivas tenemos que estar en fase 5. Entonces, esto es un poco lo que hablamos de
contener la cantidad de contagios. Si nosotros tenemos más de 7 contagios por semana, durante 2 semanas no vamos a poder pasar de fase y por lo tanto va a ser imposible abrir otro tipo de actividades. Ustedes piensen que hoy, aún estando en fase 4, todavía no estamos pudiendo abrir 2 actividades que son de fase 4, que son iglesias y que son restaurantes y bares. Y acá quiero remarcar y destacar el compromiso de nuestra gente. Tuvimos una reunión con los gastronómicos y coincidíamos en la necesidad de trabajar codo a codo entre el sector privado junto a la Cámara Económica, junto al municipio, junto a toda la comunidad para garantizar un sistema sólido, eficiente y que la gente confíe que es seguro, que vela por la salud. Entonces todavía falta dar algunos pasos, esto es prematuro, recién ahora tenemos una situación un poco mejor que hace algunas semanas donde día a día anunciábamos una gran cantidad de casos, pero sabemos que nuevamente esto es dinámico, que la enfermedad es realmente muy pero muy contagiosa, entonces debemos extremar todos los cuidados. Consultarle, doctor, respecto a lo que usted decía de las reuniones y bueno, esto también que consultaba precisamente acá nuestro compañero Maico. ¿Cómo están los controles policiales? ¿Se siguen permanentemente trabajando en los barrios respecto a esto? Porque a mucha gente le caía muy bien el hecho de escuchar o sentir que la policía estaba también presente, como así también en este tipo de reuniones, como por ejemplo al aire libre. Nosotros tenemos en lo que es seguridad trabajando articuladamente a la Policía Provincial, Federal, a la Gendarmería e incluso hemos tenido la colaboración y tenemos la colaboración del sistema penitenciario. Hecho inédito, realmente, que con todos estos días que han pasado se logra mantener un primer control sobre los accesos a la ciudad, que no será como nada, es perfecto, pero que durante 24 horas están permanentemente en los accesos. Después hay distintos dispositivos que se van montando en diferentes zonas de la ciudad, recorridas en diferentes barrios. Evidentemente hay un gran trabajo, hoy lo destacábamos en el comité de crisis, digamos, no es fácil, no es sencillo, ya este famoso cansancio se siente en todos los niveles, pero uno lo que debe hacer no es fomentar esto, digamos, sino todo lo contrario, llevar mensajes claros, seguros hacia nuestra gente, que entre todos realmente colaboremos y podamos contribuir a la seguridad y a la salud. Hoy, evidentemente, la situación de seguridad va de la mano con la salud. El municipio no tiene capacidad ni el sistema de seguridad, a pesar de estar integrado por todas estas instituciones que hacía referencia, de ir casa por casa a ver si la gente se junta o no se junta, ver en cada lugar qué es lo que se está haciendo. Entonces necesitamos una población madura que esté a la altura de las circunstancias, como interpretamos que en líneas generales siempre hay excepciones, lamentablemente siempre hay excepciones, pero la tendencia en la ciudad es que la gente está cumpliendo en líneas generales con la normativa. Y después hay diferentes niveles a veces de incumplimiento y bueno, nosotros lo que tratamos de hacer es justamente administrar todos los recursos humanos que tenemos en función de prioridades y poder brindarle a la gente el acompañamiento y el cuidado que merece y que necesita.